Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Plan País. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Cada vez queda, sin duda, menos tiempo, menos días de cara a la segunda vuelta electoral. El 5 de junio, dos fuerzas políticas pugnan por llevarse, de alguna manera, llevarnos a una elección donde queremos votar bien, con claridad, informados, para que el 5 de junio podamos optar entre estas dos fuerzas políticas en disputa. Y ese es el objetivo de Plan País, poder conocer los planes de gobierno de las dos fuerzas políticas, de Fuerza Popular y de Peruanos por el Cambio, y de Fuerza Popular, de cara a la segunda vuelta electoral. Hoy vamos a hablar de un tema central que es el tema energético, el desarrollo energético, un tema complejo, con mil aristas, que puede ser sumamente técnico, pero además muy importante de cara al desarrollo de nuestro país. Vamos a comenzar el programa escuchando a la representante de Peruanos por el Cambio. Ella es Fiorella Molinelli, ya estuvo con nosotros en días anteriores conversando de otros temas, estuvo en reforma del Estado, y hoy vamos a hablar con ella sobre desarrollo energético. Yo estoy muy contento de que nos acompañe porque es una técnica de primer nivel y creo que con ella vamos a poder conversar mucho sobre este asunto. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. No, encantadísimo de tenerte aquí, gracias por acompañarnos una noche más en Plan País, Fiorella. Tengo el plan de gobierno de desarrollo energético, ustedes han planteado 6 lineamientos estratégicos, vamos a desmenuzarlos uno por uno, comenzando con el primero, desarrollo de la industria del gas natural. ¿Por dónde van a ir? A ver, hoy en día nadie puede negar que la industria del gas ha traído importantes beneficios al país. Hoy en día el Perú produce 23 veces más que en el 2004. Hemos incrementado mucho nuestras reservas de gas, tenemos 15 trillones de pies cúbicos de gas, de los cuales solo consumimos la mitad. La mitad se vuelven a reinyectar porque no ha habido suficiente demanda, es decir, tenemos una oferta importante de gas, pero esa oferta no ha ido acompañada de un crecimiento de la demanda nacional que nos ayude a utilizar cada vez mejor el gas. ¿En qué se ha utilizado el gas? El gas hoy en día se consume principalmente para las centrales térmicas que producen energía y que llegan a nuestros hogares. Es decir, hoy tenemos una energía que proviene directamente del gas. Hasta hace unos pocos años atrás, si algunos recuerdan, teníamos la amenaza de entrar nuevamente a la crisis energética. Seguro. En el 2008, sobre todo agravada por la presencia del fenómeno del Niño, porque nuestra matriz era predominantemente hídrica. Es decir, nuestro principal recurso era el agua. Y cuando entrábamos a periodos de sequía, lo que pasaba era venía la amenaza de la crisis energética y de los apagones. Mientras que en paralelo el país crecía y demandaba más energía. Y justamente eso pasó porque nos agarró en una época de crecimiento exponencial de nuestra economía. ¿Y qué había pasado? Nos habíamos despreocupado durante mucho tiempo de hacer de crecer la oferta eléctrica, es decir, todo era centrales hidroeléctricas antiguas, pero nadie había previsto desarrollar nuevos proyectos de generación eléctrica en el país. Que si me lo permites, tampoco es mala idea en función a las características geográficas del país, tener un plan de ese tipo, ¿no es cierto? Y necesitamos una matriz diversificada. Hoy en día, ninguna tecnología por sí sola nos garantiza cero riesgo. La hídrica tiene sus pros y sus contras. Cuando hay sequías, vienen los problemas. Y el gas, si hay algún, digamos, accidente, alguna falla del ducto, una ruptura del ducto, un atentado terrorista contra el ducto, también se interrumpe el abastecimiento de energía eléctrica. Hoy tenemos una matriz diversificada que nos ha permitido hoy día tener una sobreoferta eléctrica. Ahora no sobre electricidad. El tema es cómo aseguramos que ese gas llegue a las regiones a través de la masificación del gas natural. Para eso necesitamos desarrollar infraestructura de transporte, redes de transporte de gas y redes virtuales del gas, es decir, comprimir el gas y transportarlo a partir de camiones, por ejemplo, para el abastecimiento vehicular. Entiendo. En las regiones, por ejemplo, tú no ves muchos grifos que te abastezcan o que surtan a los vehículos con gas natural vehicular. Y esa ha sido una de las principales ventajas. Además de usar el gas para la generación eléctrica, se ha usado en la industria. Muchas industrias han sustituido el consumo eléctrico por gas natural, que es mucho más barato, y falta que ese gas llegue a los hogares. Esa es una deuda pendiente, Fiorella. Esa es una deuda pendiente. Se han adjudicado algunos proyectos durante este gobierno, pero lamentablemente ha habido, justamente por la tramitología, una serie de barreras que no han permitido que desde los gobiernos locales se den las licencias
licencias, los Entiendo. permisos de manera Para agilizar rápida. esa distribución. Para agilizar. Entonces nos hemos pasado casi 3 años sin avanzar mucho. El gas no ha llegado a las regiones del sur, principalmente a donde debería llegar el gas. Que es de donde viene, además. Que es de donde viene y a donde se hizo la promesa que debería llegar. Así es. Y queremos que llegue a un costo razonable. El gas natural, no el balón de gas que se ofreció. De acuerdo, te entiendo por dónde vas. El gas natural a un precio razonable de 10 soles, donde el Estado pueda subsidiar además la instalación del gas. Que una cosa es el costo de la instalación, es decir, quién te financia el ducto, ¿no? La red, y el otro es el costo del servicio mismo, ¿no? ¿En 5 años podrían tener al país al 100% a gas? Deberíamos tener un buen avance, no sé si al 100%, pero creo que sí el sur debería estar completo al 100%. Completo al 100%. Sí. De acuerdo. Luego hablan ustedes de la modificación del marco regulatorio para lograr un sector energético competitivo. ¿Qué hace que el sector no lo sea, Fiorella? A ver, esto se refiere básicamente, bueno, tenemos en el caso de, si te refieres concretamente al sector de hidrocarburos, necesitamos promover las exploraciones en el sector de hidrocarburos. Lamentablemente, si tú ves las estadísticas en los últimos años, nos hemos dedicado a consumirnos el petróleo, pero no a buscar nuevos... Es una fuente no renovable, además. Entonces, tenemos construida una refinería, pero la pregunta es, ¿qué petróleo vamos a refinar si no estamos explorando? Necesitamos invertir más, y más significa invertir mucho, porque hoy no se está haciendo, hay cero exploración en el Perú, para justamente encontrar esos hallazgos petroleros que sí los tiene el Perú y que además les dejan un importante impacto fiscal a nuestro país, porque son fuente de canon, regalías, impuesto a la renta, que hacen que nuestro PBI también crezca. Pero van a tener que vencer la desconfianza de muchos sectores ciudadanos respecto a la explotación y a la exploración. Necesitamos trabajar fuertemente el tema de recuperar la confianza respecto al manejo ambiental, al manejo de los conflictos sociales, a que las consultas previas no se hagan simplemente por un tema de cumplir con la obligación, sino que el Estado ausente durante muchos años, no solamente ese gobierno, sino de muchos años atrás, no llegue solamente para decir voy a entregar en concesión un lote, sino que llegue desde antes con hospitales, postas médicas, y ahí nosotros estamos proponiendo una figura concreta que es el adelanto social. Es decir, que una parte del impuesto a la renta de las empresas que realicen actividades extractivas en el Perú se queda ahí casa. Por ejemplo, una empresa declara que va a recibir $1.000 millones durante los próximos años a partir de la extracción del recurso. Esos $1.000 millones los traemos al inicio del proyecto, antes de la construcción del proyecto, para poner escuelas, carreteras. Buenísima idea. Y así la población no espera 10 años, porque lamentablemente, ¿cuál es el problema con las regiones? Que las industrias extractivas tardan en madurar. Normalmente para explorar te demora 7 años. Y en petróleo mucho. 7 años en promedio. Luego, una vez que encontraste el hallazgo, 3 años para construir y extraer el recurso. ¿Cuántos van? 7 más 3, 10. Recién al año 11 la empresa está produciendo impuesto a la renta, o sea, produce y con ello impuesto a la renta, se genera impuesto a la renta. Y entonces la población, ¿cuánto siente el canon? Y ustedes están diciendo, me adelanto 11 años y traigo ese impuesto a la renta para obras ya, ¿no? Para obras ahora, ya. Y eso tenemos que desarrollarlo, los ciudadanos, las comunidades tienen que sentir los incentivos de los beneficios de los proyectos desde ahora. Acabo de estar en Arequipa y me ha sorprendido el uso casi masivo de células fotovoltaicas para el calentamiento de agua. Las energías renovables cumplen un rol importante en nuestro país, sobre todo en las zonas rurales y de preferente interés social. Si tú ves la selva no está interconectada a nuestra red de energía. Es verdad. Y tampoco estará interconectada en el corto plazo. Por lo tanto, ¿de qué viven hoy? Del diésel y del residual, que son energías contaminantes. Muy contaminantes. Muy caras y que se interrumpen. O sea, además no les garantizan continuidad del servicio. Hoy las energías renovables cumplen un rol importantísimo sustituyendo a estas energías contaminantes y permiten una producción de energía limpia, más barata y que le puede dar continuidad y generar un incremento en la competitividad de las regiones. Nosotros estamos planteando poner más energías renovables, sobre todo en estas zonas rurales, zonas de preferente interés social. De acuerdo. ¿Qué me dices del reforzamiento institucional de Petroperú y de Perupetro? Sí, ese es un tema también importante, todo lo que es la reforma institucional en nuestro país. En el caso del sector energético, el tema de Perupetro y de Petroperú necesita una reforma completa, comenzando por la generación de cuadros especializados en materia petrolera.
necesitamos construir una Agencia Nacional de Hidrocarburos que dé garantía y confianza a los inversionistas. Lamentablemente, por factores que todos conocemos del pasado respecto a cómo se adjudicaron ciertos lotes petroleros en el Perú, eso ha generado hoy en día una gran desconfianza. Mucha, es verdad. Entre las mismas autoridades de gobierno, que hoy, por ejemplo, nadie sabe que existe un marco de regalías que te permite adjudicar lotes con regalías ya establecidas de acuerdo al tamaño del lote, pero las autoridades dentro de Perupetro se cuidan y lo que hacen es, a ver, vengan y díganme quién me ofrece regalías mucho más baratas, mucho más altas. Y eso tiene sus ventajas, pero a la vez sus desventajas. ¿Por qué? Porque el poner un precio caro de regalías no necesariamente te asegura de que ese inversionista va a producir mucho. Seguro. ¿No? Porque si al mercado internacional le va mal, va a parar la producción. Y lo que nos va a ingresar por regalías va a ser bastante poco. No lo garantiza, pues. No nos garantiza. Entonces nosotros tenemos una serie de instrumentos que hoy deberían ser utilizados por los funcionarios, pero no se puede porque tienen miedo a la Contraloría, tienen miedo al Congreso de la República, y eso tenemos que cambiar. Tenemos que construir instituciones sólidas que inspiren confianza, que inspiren seguridad a los inversionistas. ¿Qué hacemos con la brecha de acceso a electricidad? A ver, en el caso del acceso, el servicio de energía es uno de los que más ha avanzado, pero aún existe una brecha no cubierta en el tema de abastecimiento eléctrico, sobre todo rural, que debemos de cubrir y cerrar al 2021. Es un tema al que nos comprometemos. ¿Al 2021? ¿Eso es ahorita? Sí, nosotros creemos que no podemos llegar al 2021 con déficit de cobertura, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Y para eso tenemos un planteamiento de llevar energías renovables a estas zonas aisladas y de preferente interés social. La petroquímica, el desarrollo de la industria petroquímica, ¿cómo encaja en este plan? Nosotros tenemos previsto darle un mayor valor agregado a la industria, del gas, y un componente del gas es el metano y el etano. Entiendo. El etano es un componente importante para desarrollar los proyectos petroquímicos, y lo que nosotros estamos planteando es el desarrollo de un complejo petroquímico, pero con las garantías técnicas y económicas bien sustentadas. O sea, hay que estudiar bien dónde iría este complejo, dónde estarían las mayores ventajas respecto a generar un incremento en la productividad en esa región, en el desarrollo, por ejemplo, del agro, porque algunos de estos elementos de la petroquímica, la urea, por ejemplo, permite el desarrollo del agro. Entonces hay que generar una serie de sinergias entre actividades que se enlacen bien y que permitan que la petroquímica, o aseguren que la petroquímica en el Perú se justifica. Porque hay complejos petroquímicos a nivel mundial, pero lo que tenemos que demostrar es que Perú es mucho más competitivo que cualquier otro país en ese tema. ¿Eso podrá hacerse antes del 2021? Nosotros, el desarrollo del proyecto no. Pero sí el desarrollo, el planteamiento del proyecto y el inicio y el empuje de este. Sí, muy bien. Fiorella, muchísimas gracias. Creo que hemos revisado un poquito casi todo de los lineamientos estratégicos. Siempre el tiempo queda corto, pero quiero agradecerte como siempre que nos hayas acompañado. Gracias. Un gusto haber conversado contigo, y finalmente serán los ciudadanos quienes nos están viendo quienes tomen la decisión de cara al 5 de junio. Gracias por haber estado con nosotros. Carlos. Gracias por invitarme. Fiorella Molinelli ha estado con nosotros, vocera de Pronos por el Cambio, en el tema de desarrollo energético. Hacemos una pausa y seguimos con más aquí, en su casa, en el canal del Jurado Nacional de Elecciones.